saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan como siempre desde sus hogares en estos encuentros docentes televisivos. Hoy estaremos trabajando en el 12 grado, tercer año de ETP y la educación de jóvenes y adultos, un contenido muy importante para el grado y ha sido recogido y recopilado a partir de las peticiones realizadas a través del repasador virtual. Y escogimos para estas 4 temáticas a trabajar: la primera, la igualdad y semejanza de triángulos, así como el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Ese es el tema de este encuentro que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, ahí los pueden copiar de manera rápida. Es una de las invariantes del grado y constituye también una invariante evaluativa de los exámenes de ingreso. De ahí la importancia y la solicitud de ustedes se ha tenido en cuenta para trabajar. Bueno, objetivo de este encuentro, y es objetivo, ya lo decía, de estos instrumentos: aplicar todos los conocimientos de la geometría plana a la determinación de igualdad y semejanza de triángulos, al cálculo de amplitud de ángulos, longitud de segmentos, líneas poligonales, perímetros y áreas de superficies planas. Y de ahí importante que deben dominar todas las bases conceptuales. Bibliografía del grado, muy importante. Ahí está el libro segunda parte, 12 grado de sistematización, el de preparación con vistas a los exámenes de ingreso, el manual de ejercicios, el libro Cómo estás en matemática, Entrénate en la geometría y ejercicios y problemas integradores en sus 2 versiones. ¿Qué debes saber? Debes dominar, miren, dominar los conceptos, definiciones, propiedades, teoremas, relaciones y clasificaciones para poder entender y dar respuestas a la interrogante que se ofrece en cada una de las temáticas. Criterios de igualdad y semejanza, dominarlo y lo que plantean, y las ecuaciones de áreas y perímetros de figuras planas. Importante trabajar en este encuentro, dominar todas las bases conceptuales. Tratamos de coger este ejercicio de forma integradora que pueden estar dando respuesta a varias de las problemáticas planteadas por ustedes. Y de ahí les ofrezco el ejercicio, les voy a comentar rápidamente, pero le voy a dar unos minutos para que puedan copiar esta actividad. Es importante que vayan conmigo para ir tomando todas las notas pertinentes y puedan estar aclarando las dudas, ya les decía, traspasadas por ustedes a través del repasador virtual y otras fuentes de comunicación que han tenido con nosotros, metodólogos, especialistas y teleprofesores. Bueno, aquí en este ejercicio les doy un paralelogramo RNPQ, pero ¿qué nos ofrece? La palabra paralelogramo, ¿qué significa? ¿Qué propiedades tiene? Eso hay que tenerlo en cuenta. El trapecio isósceles MNPQ, de la misma forma, ¿qué propiedades cumple los trapecios, específicamente el trapecio isósceles? Y además otras condiciones. P y Q pertenecen a los segmentos SR y SM respectivamente. ¿Qué información ofrece eso? Bueno, nos está diciendo que son rectas, están contenidas, esos 2 puntos están contenidas en esas 2 rectas antes mencionadas. Me están diciendo también que MN es perpendicular a PR. ¿Qué me ofrece eso? ¿Qué ángulos se forman? ¿Cuál es la clasificación? P es el punto medio del segmento SR. Fíjense, miren, un error frecuente: P y Q pertenecen a los segmentos SR y SM en exámenes. Un error frecuente es decir que P y Q son puntos medios. Bueno, aquí va a pasar eso, es una casualidad matemática, pero no necesariamente que P y Q pertenezcan a un segmento significa automáticamente que sean puntos medios. Pero miren, P sí me están especificando que es el punto medio del segmento SR, y bueno, hacer PQ una paralela de ese trapecio, una de las bases, va a cumplir entonces que se convierte en paralela media, etc. Bueno, nos piden, inciso A, demostrar la semejanza de triángulos. Fíjense, una forma indirecta de preguntar. Tenemos que tener claro cuáles son los triángulos a trabajar. Por lo general, los que están en el numerador, miren, MR,
MR y SR ya me está diciendo que hay varios triángulos, este es el triángulo a trabajar, y en el denominador, por lo general, RN y PR me están diciendo entonces que este otro triángulo va a trabajar. De la misma forma, en el inciso B, igualdad de segmentos, eso implica igualdad de triángulos, es una de las formas indirectas de preguntar, y van a ver cómo se concluyen este tipo de ejercicios. Y un ejercicio de cálculo a partir de elementos muy importante para el grado. Vamos a pasar a la resolución del inciso A. Bueno, nos quedamos con la figura. Ya les decía cuáles eran los triángulos a trabajar, están sombreados. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar cuáles son los triángulos a trabajar. Es importante, fíjense, miren, declarar los triángulos. En este caso, MRS y PRN. Fíjense, miren, en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y si yo estoy viendo que ya ese triángulo es rectángulo, yo intencionalmente ubico los ángulos, o sea, el vértice en el ángulo que yo veo que es recto, ¿ya? MRS, ya estoy adelantando una de las propiedades o clasificaciones a utilizar. Bueno, en este caso, importante en la semejanza de triángulo, el criterio más utilizado, no es el único, es el criterio AA, dos ángulos respectivamente iguales, ¿verdad? Y la palabra respectivo implica algo, lo vamos a tocar más adelante. Bueno, en este caso, estos dos ángulos que yo les señalaba, mírenlo ahí, son ángulos iguales por ser ángulos adyacentes a la base MN del trapecio isósceles MNPQ. Importante. Son ángulos iguales y ahí está la justificación. En la geometría todo se debe justificar. Ya tenemos el primer ángulo, o sea, el primer par de ángulos, necesitamos otro par de ángulos. Bueno, en este caso, el ángulo MRS es igual al ángulo PRN, igual a 90 grados, ya, por ser MN perpendicular a PR, ¿verdad? Ahí ese dato me lo daban, saber que los ángulos adyacentes a ese ángulo son iguales, son suma 180, y si uno es 90, el otro también es 90. Y ya tenemos muy fácil los dos ángulos de ese criterio de semejanza. Bueno, en este caso se concluye importante enunciar el teorema o el criterio de en este caso de semejanza. Los triángulos, por tanto, el triángulo MRS es semejante al triángulo PRN por tener respectivamente iguales dos ángulos y se pone en la simbología criterio AA. Es importante, pero bueno, no es lo que está pidiendo el ejercicio, nos están diciendo que demostrar que esas razones son iguales, ¿verdad? Esas proporciones que aparecen ahí en el inciso A. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Establecer la proporcionalidad de lados. Esto implica que en triángulos semejantes a ángulos iguales se ponen lados proporcionales y ahí podemos estar sustituyendo, fíjense bien, miren, MR en este caso se pone este ángulo que va a ser igual a este ángulo por terceros ángulos, este otro PR es igual a este otro, o sea, es a PR y así sucesivamente, y el lado MS que se opone al ángulo recto va a ser proporcional al lado PN que se opone al ángulo recto en el otro triángulo semejante. Es importante. Error frecuente es cambiar. Cuando estamos planteando la proporcionalidad de lados homólogos, plantear entonces invertir uno de los lados. Fíjense bien, importante, una nota que tienen que tener. Si yo tomo de referencia, que es la idea que me da la empiria de ese ejercicio, me conduce a que es el triángulo grande el que debe ponerse arriba, mírenlo ahí, serían los tres lados del triángulo, en este caso el más grande, sobre sus proporcionales que estarían en el denominador. Y todo eso va a ser igual a la razón de semejanza acá, que en este caso podemos utilizarlo, lo van a ver en el inciso C. Bueno, concluimos entonces, tenemos los tres lados, solamente nos piden tomar esta razón de proporciones y concluimos entonces que se demuestra que MR sobre RN va a ser igual a SR sobre PR. O sea, esos segmentos, la razón entre esos segmentos va a ser verdadera. Les doy unos segundos para que tomen lo más importante y continuamos con la resolución del inciso B.
súper importante, saber identificar en la interpretación lo que me están pidiendo. En este caso, demostrar, pero qué criterio utilizar, cómo hacerlo. En este caso es una igualdad indirecta, podría ser un poquito más complicada, podría ser una igualdad directa, o sea, una semejanza directa en este caso. Eso es, a grosso modo, fíjense, le doy en este caso modus operandi, o sea, cómo poder organizar correctamente y concluir con lo que nos pide el ejercicio. Vamos a ver entonces el inciso B. Nos piden probar que el segmento SQ es igual al segmento PN. Hay varias vías. Si nos hubieran dado algunos en el cuerpo de este ejercicio valores numéricos, podríamos estar buscando y podríamos demostrar la igualdad sin tener que pasar por el criterio de igualdad de triángulo. Pero en este caso, como en el cuerpo del ejercicio, no los incisos, en el cuerpo del ejercicio nos ofrecen datos numéricos, tenemos que ir a las propiedades, a los criterios de igualdad y semejanza, en este caso de igualdad. Bueno, identificar los triángulos, importantísimo, ¿verdad? Estos son los segmentos, demostrar que SQ es igual a PN. Ahí están identificados los triángulos, los pongo así mismo, los coloco así mismo a la hora de resolver esta actividad. Bueno, en los triángulos QPS, ya les decía, sentido contrario a la hora de identificar tanto el triángulo como los ángulos, y si ya yo me adelanto y sé que tiene una clasificación, como este caso, que es un triángulo rectángulo, yo aseguro que ese vértice esté en el medio de esa nomenclatura, QPS y PRN. ¿Qué tenemos de ese ejercicio? Bueno, ya hemos trabajado en el inciso anterior, ahí se lo señalo con un color amarillo, que estos ángulos son iguales, ¿verdad? Ahora bien, ese no tiene que ver nada con ninguno de los ángulos de arriba. Tengo que tener en mi forma de acometer cuál criterio de los que conozco podré utilizar a partir de los elementos que me da. Bueno, en este caso importante, tengo que estos dos lados, estos dos ángulos son iguales, mírenlo ahí identificado, por ser correspondientes, y especifico entre las paralelas QP y MN y secante SM, porque hay varias paralelas, a partir de que hay un paralelogramo, ¿verdad?, identificado en el cuerpo de este ejercicio. Ahora bien, concluimos entonces con el ángulo, uno de los ángulos pedidos, el SQP es igual al ángulo RNP, repetimos para que se pueda ver, por carácter transitivo o por transitividad de la igualdad, ¿verdad? Si esto de aquí, este ángulo de aquí es igual a este de aquí y este es igual a este, entonces ellos dos van a ser igual por carácter transitivo. Bueno, tengo un ángulo. Si voy a utilizar el criterio ALA, necesito otro ángulo y el lado adyacente de esos dos ángulos. Si voy a utilizar el criterio LAL, o sea, dos lados y el ángulo comprendido, por lo tanto, la estrategia mía de solución va a estar en dependencia de lo que yo voy a ir resolviendo a partir de los conocimientos que yo tenga de la geometría plana, definiciones, propiedades, teoremas, etc. Bueno, ya tengo el primer ángulo, ¿ya? Tengo este lado, es igual a ese lado. ¿Cómo se justifica? Bueno, nos da un paralelogramo. Debo conocer que los lados opuestos de un paralelogramo, ¿cómo son? Iguales. Fíjense, miren, importante. Ya les decía, no puede ser este ángulo igual a este ángulo porque no está dentro del formato del criterio de igualdad y semejanza de los más utilizados, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ya tengo, miren, si es ángulo, lado, o tiene que ser obligatoriamente este lado igual a este lado, pero es lo que me están pidiendo, no hay forma de demostrarlo. Por lo tanto, ¿cuál variante me quedaría? Bueno, que este ángulo de aquí sea igual a este ángulo de aquí, muy fácil de determinar, ¿verdad? Ahí pueden estar tomando la nota pertinente y vamos a continuar. Les voy a dar unos segundos para que puedan estar socializando y tomando las notas más importantes de este inciso B. Bueno, hasta ahí espero que vayan conmigo. Una sugerencia que le va a permitir organizar
tener un poquito mejor organizado y entender este contenido. Fíjense bien, yo voy a ir utilizando las definiciones, no es obligatorio, pero sobre la marcha de la resolución yo voy a poner consecutivamente el criterio. Por ejemplo, miren, el ALA, LAL, yo voy poniendo organizadamente a la hora, no siempre va a ser así, hay ocasiones que necesito una condición, me da cabida a la otra propiedad, etcétera, pero por lo general esa organización le va a permitir a ustedes estar socializando el criterio de igualdad o semejanza de triángulo, en este caso el de igualdad. Por ejemplo, el ALA, ya tengo, miren, lo he organizado a ángulo, lado, ángulo, faltaría hallar entonces el tercer ángulo. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en este caso ya tenemos entonces ángulo y un lado, faltaría el tercero, pero en el orden, o sea, en el orden del criterio, debo estar escogiendo muy bien el ángulo utilizado. Bueno, aquí tengo, por datos, me dan entonces que MN es perpendicular a SR, y por lo tanto va a ser perpendicular también a PR, a partir de que P está contenido en esa altura de ese triángulo equilátero, o también puede decirse que es la altura de ese trapecio, y la altura del triángulo PRN. Son cosas interesantes que pueden estar teniendo. Bueno, y ahí está justificado, lo habíamos visto en el inciso anterior. Ahora bien, importante, este ángulo el que está aquí va a ser correspondiente entre paralelas y especifico QP y MN y tiene otra secante a diferencia de la que habíamos anteriormente. ¿Ves? Por eso hay que especificar cuál es la secante. Podía verse dichos SR o PR, cualquiera de las dos nos podía servir. Bueno, a partir de esto entonces podemos concluir que de la misma forma, por carácter transitivo, por transitividad, repetimos, fíjense bien, estos dos ángulos van a ser entonces iguales por carácter transitivo. Un error frecuente es decir que estos ángulos son alternos entre paralelas. No es la definición de ángulos alternos, tienen que estar en el mismo semiplano a ambos lados de esa secante. No es el caso. Fíjense, miren, este está en un semiplano y este está en otro semiplano. Por lo tanto, no, ángulos serían alternos, sería este de aquí, que es otra de las vías a utilizar, igual a este de aquí, ¿verdad? Importante, o este de aquí con este que no está identificado, y podríamos hacer otra vía de solución. Bueno, ya concluimos. Criterio a utilizar ALA. Bien justificado cada uno de los elementos de este criterio. Concluimos luego el triángulo, o por tanto el triángulo BCA es igual al triángulo EBO por tener un lado y los ángulos adyacentes a este respectivamente igual. No puede faltar en el enunciado respectivamente. Está diciendo que es un ángulo con un lado de aquel triángulo con un lado, el ángulo de aquel con este y así sucesivamente. Ahora, no nos pedían directamente declarar, o sea, probar que los triángulos son iguales. Nos pedía una consecuencia, o sea, la consecuencia sería, por tanto, se concluye de forma general en triángulos iguales o en un mismo triángulo, ángulos iguales se oponen lados iguales y viceversa. Bueno, aquí de forma sencilla se puede afirmar que SQ va a ser igual a PN porque en triángulos iguales a ángulos iguales se oponen lados iguales. Bueno, y un problema de ahí de la tecnología, se pegaron ahí ángulos iguales, pueden separarlo ustedes en el estudio independiente. Ya de forma sencilla, esta sería la conclusión de lo que nos pide este ejercicio. Le doy un breve tiempo para que copien y continuamos. Es importante tomar todas estas aclaraciones, estas sugerencias para la resolución de este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque les va a permitir orientar y poder dar respuestas a estas interrogantes. Vamos, en aras de ganar el tiempo, porque es muy sencillo esta actividad, vamos a pasar al inciso C, que es una actividad un poquito más compleja y tiene varias formas de determinar lo que nos pide el ejercicio. Pasamos a esta actividad. Bueno, nos dan, importante, saber qué nos dan de ese ejercicio, complementando esto, lo que aparecía en el cuerpo del ejercicio original, el inciso y lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? Bueno, de calcular el cuadrilátero, el área del cuadrilátero MNPS. Recordar que las áreas tienen varias formas de calcular. Figuras conocidas, rectángulo, cuadrado, paralelogramo, rombo, triángulo, etcétera. Tiene suma de áreas y tiene por resta de áreas. En este caso es la vía a utilizar
es la suma de áreas, porque este cuadrilátero no es un cuadrilátero convexo, como pueden darse cuenta, y no es de las que están en sus resúmenes, o sea, las ecuaciones de resúmenes que tienen ustedes en el libro de texto y en otras fuentes de consulta. Bueno, aquí, importante, varias vías. Puede utilizarse, fíjense, es interesante este ejercicio porque puede utilizarse un triángulo equilátero, que lo vamos a ver porque es equilátero, más el paralelogramo, más el triángulo que está, el QPS o el SPQ, como QPS en este caso. También podría ser paralelogramo, triángulo, o sea, en este caso trapecio y el triángulo de arriba, el triángulo grande y el chiquito, y ahí aparece la razón de semejanza. O sea, hay varias formas de atacar o de resolver este ejercicio. Bueno, aquí yo le doy algunas de las vías. Ustedes en el estudio independiente pueden estar tomando las otras vías de solución. La primera es que el área se puede determinar por suma de área, el triángulo, o sea, en este caso, el trapecio isósceles MNPQ y el triángulo rectángulo QPS, saber cuál es el área es particular de un triángulo rectángulo a partir del dominio de todas las formas de calcular el área. Es importante tener en cuenta esto. Otra de las formas, o la segunda vía de solución, es el triángulo MRS, que ya sabemos que es rectángulo, con el triángulo PRN, también a partir de los elementos y un grupo de ideas que pueden estar socializando, se puede determinar y se suman estas dos áreas. Otra de las vías a utilizar es saber, a partir de esta razón de semejanza, que el área del triángulo PRN va a ser la cuarta parte, a partir de la razón de semejanza, que es un medio, del triángulo MRS. Por lo tanto, se puede afirmar fácilmente que es el área de ese cuadrilátero va a ser 5 veces el producto, o sea, multiplicar 5 por el área del triángulo PRN. Esa es la vía que vamos a utilizar, pero necesitamos encontrar varios elementos. Importante, muy rápido, a partir de identificar, ya tenemos que es el 60, lo teníamos, identificar el área del triángulo, o sea, el triángulo que se va a trabajar, el triángulo PRN, rectángulo, ya está justificado. Ese ángulo de arriba es de 30 grados por suma de ángulos complementarios, suma de ángulos interiores. El dato que me dan es que PR 4 raíz de 3 centímetros. Podemos calcular entonces las demás dimensiones, ahí se ofrece, muy fácil, por el teorema del ángulo de 30 grados por razones trigonométricas. Pueden estar socializando en la próxima visualización, en aras de ganar en tiempo. Muy fácil, le voy a poner ya la respuesta, no tenemos tiempo para más. A la hora de sustituir, fíjense, hay cada elemento de estos que aparecen aquí que ir justificándolos. Mire, yo se lo pongo ahí en la diapositiva. El triángulo, todo triángulo isósceles un ángulo de 60 es equilátero. En este caso, los lados opuestos y paralelos son iguales, etcétera. Se aplica las razones trigonométricas o el teorema del ángulo de 30 grados y me va a dar que el área de ese cuadrilátero aproximadamente es 69,2 centímetros cuadrados. No tenemos tiempo para más. Espero que estas explicaciones que se han ofrecido en este encuentro sirvan. Pueden estar visualizándola en el próximo encuentro. No, ya les digo, no tenemos tiempo para más. Nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro. Protéjase. Protegiéndose ustedes, protegerán a los demás.